Y hoy quisiera presentarles al padre Carlos Schickendans, que está ya ahí presente con nosotros. Tuvimos la posibilidad de conocerlo porque en el diplomado de Teología y Prevención, él presentó la parte eclesiológica hacia una eclesiología para la prevención. Simplemente el padre Carlos es sacerdote diocesano de Argentina, pero vive en Chile, doctor en teología, como leímos en su currículum. Enseña en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y su especialidad, teología sistemática, específicamente eclesiología, ¿no? Bueno, padre Carlos, gracias por este tiempo, gracias por estar aquí. La propuesta vamos a hacer como la otra vez, lo vamos a escuchar a Carlos 1 hora más o menos, y después vamos a abrir. Carlos me comentaba en estos días, bueno, lo lindo puede ser el diálogo, así que bueno, y abrimos un espacio de diálogo para siempre estar terminando a las 12. Eh, Muchísimas gracias, Carlos. Sabemos de que por todas partes te están llamando para compartir tu reflexión y tu estudio. Sabemos de los tiempos, así que muchísimas gracias por estar aquí. Están todos los hermanos desde Turquía, Roma y Argentina, jóvenes, medianos y entrados en edad. Estamos todos aquí. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Buenas tardes a los de Roma o Turquía. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bien, bueno, ante todo les agradezco la invitación y lo que quiero hacer es colaborar con ustedes ofreciéndoles reflexiones que provienen de mis lecturas y mis estudios de estos años. Estoy dedicado a la lectura, a la investigación, esta es mi tarea aquí en Santiago, y entonces parte de eso quiero ofrecerles. Como ustedes bien saben, el tema de los abusos es un tema que tiene múltiples accesos, es un típico tema multidisciplinar. Entonces, nadie puede solo y todos son necesarios. También la teología, el derecho canónico, etcétera, ¿no? Y si me habilitan, Daniel, para presentar la pantalla, voy a utilizar la tengo habilitado, sí. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Pueden ver bien? Perfecto, ¿no? Bien. Bueno, le puse ese título rápido, la crisis de los abusos. En este lugar, en esta página web, pueden encontrar muchos textos, incluso sobre el tema de los abusos, sobre el que estoy hablando, sobre el que voy a hablar ahora, ¿no? Yo en realidad, al tema de los abusos llego por el tema de la eclesiología, porque en realidad, déjenmelo decírselo mal y pronto, con esta estructura, los abusos eran cuestión de tiempo. Ahora se hizo evidente algo que ya podía preverse, y ahora tenemos que hacer reformas que hubiéramos debido hacer sin esos abusos, ¿no? Les voy a ofrecer lo siguiente, fíjense, esto es lo que voy a intentar, ofrecer un diagnóstico preciso sobre un núcleo del problema. En algún momento, cuando hice este PowerPoint, estaba tentado de decir el problema, pero es un núcleo del problema desde el punto de vista del sistema específico de la Iglesia Católica en relación a los abusos. Subrayo lo de sistémico, subrayo lo de específico, ¿no? Y lo que no voy a poder hacer ahora, más que comentarlo rápidamente, y pues puede quedar para otra vez, es verificar cómo, desgraciadamente, no se está enfrentando adecuadamente el problema sistémico específico de la Iglesia Católica. Se están haciendo muchas cosas, se están dando pasos adelante en varios frentes,
pero no en el núcleo del punto sobre el cual les voy a reflexionar hoy, y se los podría mostrar, por eso la expresión es verificar, ¿no? Bien. Precisamente para no ser tan superficial, me voy a detener en este primer punto, ¿no? El tema del diagnóstico preciso. Y voy a seguir estos 5 puntos. Uno, tratando de describir ese problema fundamental. Después voy a referir a los informes internacionales que existen. Luego una mirada general, rápida nomás, según esos informes. Y luego estos 2 puntos, el clericalismo, pero sobre todo desde el punto de vista sistémico, ¿no? Pero déjenme comenzar con esto. Fíjense, dando una charla los otros días, y además porque estoy estudiando las actas conciliares, los debates en Gaudium Spes, se me viene esto a la memoria. ¿Cómo una institución enfrenta una crisis? Y observen no lo que dice, y en cierta manera lo que hizo Francisco al enfrentar la cuestión ecológica. Fíjense lo que dice en Laudato Si. Espero que esta carta encíclica, se agrega, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia, la hermosura del desafío. Haré un breve recorrido, fíjense, por distintos aspectos de la actual crisis ecológica, la crisis ecológica, con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponibles, dejarnos interpelar por ello en profundidad y dar una base concreta al itinerario ético espiritual. Fíjense que claramente está descrito la tarea de la crisis ecológica, y el paso es una lectura de los mejores frutos de la investigación científica para entender el problema y para partir de ahí construir un itinerario ético y espiritual. Y si ustedes se fijan, en septiembre el Papa recibió a un grupo de franceses y, según un periodista norteamericano, vaticanista, dice el relato que él hace. Francisco reveló que a su regreso de Roma, en la visita que hizo a Estrasburgo, al Parlamento Europeo, llamó al equipo que estaba trabajando en Laudato Si y explicó a la audiencia francesa: debéis saber que no escribí esto solo por mi propia mano, evidente, Laudato Si, ¿no? Un equipo de científicos y un equipo de teólogos, todos juntos reflexionamos sobre este tema. Y fíjense la reflexión del Papa. Cuando comencé a pensar en la encíclica, llamé a los científicos y les dije: díganme cosas que están claras y probadas, no las hipótesis, la realidad. Bueno, la mayoría de las cosas que hacen científicos es hipótesis, ¿no? Incluso los teólogos. Y así me trajeron las cosas que hoy leéis allí. Entonces, llamé a un grupo de filósofos y teólogos y les dije: quiero que hagan una reflexión sobre esto, trabajen y dialoguen conmigo. Y ellos produjeron el primer borrador, etc. Fíjense cómo frente a la crisis ecológica es evidente que no es posible interpretarla, sino con este primer paso científico, diríamos así, evidentemente el Papa, para una mirada prudente, está buscando un consenso científico, eso quiere decir con no hipótesis. Las cosas claras y probadas, ¿no? Bien, o sea que lo que dijo el Laudato Si se corresponde con la descripción que él hace del proceso que hizo. Esto cuadra exactamente con lo que Gaudium Spes dice en relación a el título del número 44, la ayuda que la Iglesia recibe del mundo. El gran tema de Gaudium Spes, ¿no? La idea de diálogo que dignifica al interlocutor y por tanto se hace una fuente de mi conocimiento, incluso para mi propia identidad, ¿no? Es el razonamiento de Gaudium Spes 44, ¿no? Lo que dicen los otros, incluso fíjense, sean o no creyentes, Gaudium Spes 44, ¿no? Sean o no creyentes, dice, conocen a fondo las diversas instituciones y disciplinas, comprenden con claridad la razón íntima de ellas. Por eso dice el concilio, hay que ir a pedir ayuda, ¿no?
La Iglesia, por disponer de una estructura social visible, puede enriquecerse, de hecho se enriquece con la evolución de la vida social, dice Gaudí Spes, ¿no? Y por tanto, ese proceso de aprendizaje de la Iglesia, de gentes, sean o no creyentes, que conocen cómo funcionan las instituciones, la disciplina, los objetivos son bien claros, observen. No porque le falte, dice Gaudí Spes, a la Constitución que Cristo le dio elemento alguno, sino para conocer con mayor profundidad su misma Constitución. O sea, fíjense, para la propia conciencia de la propia identidad es necesaria la escucha de los otros, de las otras, en este caso, de la gente que conoce instituciones y disciplinas, para expresarla de forma más perfecta, para adaptarla con mayor acierto a nuestros tiempos. Y fíjense, con esto termino lo de... observen que aquí en el razonamiento de Gaudí Spes, la evolución de la vida social no es el destinatario de la acción eclesial, sino es el punto de partida a partir del cual la Iglesia se beneficia, ¿no? Y nada menos, Gaudí Spes 44, que en la profundidad de la verdad revelada, ¿no? Queda claro, fíjense entonces, tú quieres reformar instituciones, tienes que acudir a instancias externas, sean creyentes o no, de personas, instituciones que conocen cómo funciona este mundo. Y eso te dará un mayor conocimiento del Evangelio de Jesús y de la propia institución católica, ¿no? Dejo eso como fundamento porque eso va a sostener en buena medida la exposición que les hago ahora. Y ahora quiero ir rápidamente, como burra al trigo, quiero ir rápidamente al núcleo del problema que quiero plantearles, ¿no? Porque la pregunta es la siguiente. Los abusos no se han dado solo en la Iglesia Católica, sino en múltiples instituciones, clubes de deportes, incluso comunidades de otras religiones, etc. Así que una de las preguntas de los informes internacionales, ¿dónde está el punto específico de la Iglesia Católica diferente a una escuela? Porque muchos puntos están en común, ¿no? Les voy a mostrar, como digo, voy rápidamente al núcleo ahora. Esto es una reflexión del informe alemán del 2018, sobre el cual después voy a volver. Fíjense. Dice aquí, asumido el diagnóstico acerca de la naturaleza sistémica del problema, sobre el cual voy a volver, se trata de precisar en las palabras del estudio alemán las características estructurales de la Iglesia Católica que favorecen el abuso o dificultan su prevención, su riesgo específico. Es la expresión, la usa el informe alemán, que enseguida voy a describir de dónde viene y eso. Y ahora textual del informe alemán. Los resultados de la investigación muestran que el abuso de menores por parte del clero de la Iglesia Católica no es solo una mala conducta de los individuos, lo es también, pero no es solo eso, sino que se debe prestar atención al riesgo específico de la Iglesia Católica y las características estructurales que favorecen. Y eso es lo que yo hoy quiero, sobre lo cual quiero reflexionar con ustedes, ¿no? Fíjense, dicho de otra manera, aquí, el abuso sexual, esto es también del informe alemán, constituye siempre también un abuso de poder. Y esto puede ser facilitado por las estructuras autoritarias y clericales de la Iglesia Católica. Por eso reclama un cambio, esa es la expresión que usa el informe alemán, en las estructuras del poder clerical. Y observen cómo argumenta el informe alemán. Es un informe hecho por psiquiatras, médicos, juristas, financiado por la Conferencia Episcopal Alemana, pero no realizado por teólogos y obispos, ¿no? Observen este razonamiento. Un examen fundamental del ministerio ordenado del sacerdote. Me voy, Inés. Hay alguien que se va. Un examen
un examen fundamental del ministerio ordenado del sacerdote y de la comprensión de su papel con respecto a las personas no ordenadas. Fíjense la expresión del informe alemán. Un examen fundamental del ministerio ordenado y sus interrelaciones. Y vean este argumento. Y advierte con claridad los reconocimientos verbales, la sanción de las personas individuales acusadas, el remordimiento público, el pago de las compensaciones a las personas afectadas, etc. Todos esos pasos son necesarios, pero de ninguna manera son medidas adecuadas, suficientes. Si la respuesta de la Iglesia se limita a tales medidas, esas disposiciones, positivas en sí mismas, podrían resultar incluso propicias, fíjense, para preservar las estructuras de poder clerical, ya que solo apuntan, miren el documento, solo apuntan a los síntomas de un desarrollo indeseable y por lo tanto impiden un debate sobre el problema fundamental planteado por el poder clerical. En el tema de los abusos hay muchas cosas que hacer desde los distintos campos, sociológico, psicológico, educativo, jurídico, pero el informe alemán dice, este es el problema fundamental, hay que reconocer aquí al menos un problema fundamental, ¿no? Fíjense, esta semana, no lo voy a leer, pero esta semana acaba de salir un informe de una comisión oficial, una comisión oficial inglesa, hecha por el gobierno a partir de 2014 en Inglaterra, y acaba de salir un volumen sobre la iglesia anglicana, ¿no? No es un tema sobre el cual yo me haya metido, pero fíjense, vuelve a aparecer lo mismo, parece que es típico de las instituciones religiosas. El abuso de poder ha sido quizá la razón más significativa por la que se ha permitido fomentar, crecer el abuso en la iglesia de Inglaterra, ¿no? Bien, pero no me interesa entrar en otras iglesias que no. Por tanto, fíjense, el diagnóstico del informe australiano es que estamos frente a un asunto sistémico, organizacional, no solo espiritual, moral, individual, ¿no? Pero se quejan, en general todos los informes, el australiano, que luego les voy a comentar, de que generalmente los líderes de la Iglesia Católica han tendido a considerar esto como un problema de un número de sacerdotes individuales, ¿no? Y fíjense cómo es la expresión del informe australiano, el liderazgo de la Iglesia tiende a responsabilizar a los obispos individuales por el hecho de que los casos de abuso no fueron tratados adecuadamente, en lugar de considerar un posible fracaso institucional. Yo tomé esa expresión y le di título a un artículo que escribí, se publicó acá en la revista de Teología, un posible fracaso institucional. La tendencia de ustedes, esa es la advertencia en este y en otros temas, ¿no? La tendencia de ustedes es a ver el aspecto individual, moral, espiritual del problema. A eso tiende el liderazgo de la Iglesia. Lo que hay que hacer es considerar un posible fracaso institucional. Cuando el presidente de la conferencia episcopal, ahora ha cambiado, el presidente de la conferencia episcopal alemana recibe este informe de dos universidades y centros de médicos y clínicos, dice esta frase en la conferencia de prensa: sin un examen o estudio independiente no puede haber cambio efectivo y justicia. Y propone en la conferencia episcopal en ese momento, en 2018, un plan de 7 puntos, que una de las preocupaciones transversales es esta, fíjense, instancias externas, independientes, expertas, en algunos casos vinculantes, ¿no? Esta es una idea fundamental para una reforma institucional. O se acuden a instancias externas o no hay reforma. O hay una reforma mucho más superficial de lo que habría. Para eso la Iglesia tiene que hacer suyo el modo de razonar de Gaudium et Spes 44, que es
tomar la expertise, y lo que se ha hecho con la crisis ecológica, tomar el expertise de un examen, estudio independiente, etcétera, ¿no? Ahora, fíjense, aquí les añado un argumento. Aquí les añado un argumento. Como les dije, yo no estaba en el tema de abuso, aunque aquí en Chile el tema de abuso ha sido muy importante, así que lo quisiera o no, uno se estaba informando de manera creciente. Pero cuando yo leí sobre todo el texto australiano, que tiene 900 páginas, un volumen dedicado íntegramente a la Iglesia Católica, quedé sorprendido, porque yo hace muchos años que trabajo en temáticas de reforma de la Iglesia, tengo publicaciones sobre eso, un tema sobre el cual he estudiado infinito, pero en fin, a mi manera lo he tratado de estudiar y entender. Lo que me sorprendió es la manera en cómo los informes, entre comillas, científicos, de abogados, psiquiatras, médicos, etcétera, jueces, políticos, coincidía con la agenda de reformas en la Iglesia que se ha producido, diríamos así, en estas décadas en la Iglesia Católica. Entonces, para mí esta era una conclusión en la lectura. Lo que ya sabíamos que era incorrecto desde el punto de vista teológico, ahora esta es la novedad. Se comprueba que es además un modelo no saludable, en la expresión del informe australiano. Ustedes tienen un modelo no saludable, dice el informe australiano, como cultura humana institucional, y que esas insuficiencias, disfunciones sistémicas, las llama un teólogo norteamericano, historiador norteamericano, son factores que han contribuido, etcétera, ¿no? O sea, lo que se ha advertido es que hay esta vinculación, ¿no? El informe de fuera coincide con la reflexión de muchos teólogos y teólogas al interior de la Iglesia. Es decir, ustedes tienen una organización y una teología que lo fundamenta, una forma de organización no saludable, facilita el abuso y su perpetuación. Las dos cosas, ¿no? Que como ustedes saben, las víctimas subrayan mucho, ¿no? No solo me abusaron por segunda vez, cuando no prestaron la debida atención institucional a mi abuso, ¿no? Y a veces más. Por eso, fíjense, esta es una de mis reflexiones. El debate sobre la reforma de la Iglesia, que existe, entre comillas, desde siempre, más allá de que el magisterio lo asuma o no, lo haga suyo o no, está en un nuevo contexto. Por lo pronto, porque ha perdido la inocencia, puesto que a todas las personas ahora les resulta evidente, con más o menos información, el enorme potencial abusivo, y déjenme que se lo subraye, que de manera intrínseca, no es una casualidad, ¿entienden? Lo que ha sucedido no es una casualidad, es un efecto producido por disfunciones sistémicas, diríamos así, con la expresión del historiador americano, ¿no? Está radicado en la forma de gobierno. Fíjense, las reformas que ahora hay que hacer, nosotros las debimos hacer sin abusos y sin víctimas. Ahora tenemos víctimas. O sea, este sistema generó lo que uno podía decir está de manera intrínseca potencialmente. Y eso es más o menos lo que yo quiero hoy mostrarles para que vean que esto no es una frase superficial, ni para un titular de periódico. Es el núcleo del asunto, desde el punto de vista sistémico, institucional, ¿no? Bien. Eso era como una rápida sobre el problema fundamental y el riesgo específico de la Iglesia Católica. Déjenme dar una rápida mirada, lo voy a hacer más rápido para no detenerme en esto y ir a lo que recién describí. ¿Qué es lo de los informes internacionales? Hay una serie cada vez más grande de textos. Estos son, si ustedes quieren, algunos de los principales. Como dicen varios autores, es el informe más importante que hay en la Iglesia Católica en los 2000 años de existencia de un presbiterio nacional, ¿no? Está hecho por un equipo de investigación que pertenece a The City University y es conocido como el John Jay College Research Team. Es un informe, esto está todo en web, ¿no? Es un estudio
del sacerdocio, digamos rápido, de los sacerdotes norteamericanos, ¿no? Este es el mejor informe. Ustedes saben, esto fue una comisión independiente, que en el año 2017, una comisión independiente creada en Australia, que hizo una investigación general de todas las instituciones. El volumen 16, libro 2, está dedicado íntegramente a la Iglesia Católica, ¿no? Y tiene, como les dije, 900 páginas, ¿no? En el 2018 se ha publicado que les he citado recién, el alemán, y se acaba de publicar, el primero en América Latina, de esta envergadura, se acaba de publicar uno en Santiago de Chile, que ha llevado adelante la Universidad Católica por 2 años. Por supuesto no puede, entre comillas, competir con estos otros informes, pero es interesante, incluso porque ofrece ya algunos números de la región y otros criterios, que siempre es útil, ¿no? Bueno, no me detengo a describirles el informe australiano. Es súper interesante el informe australiano porque no solo consultaron políticos, juristas, psiquiatras, psicólogos, sino también teólogos y teólogas y líderes de iglesias. Y en ese sentido, esa información pasada también por gente perteneciente a la institución dio para mi gusto, un informe mucho más preciso, ¿no? que el que podía dar solo una mirada externa, ¿no? Ese grupo tuvo 7.000 sesiones privadas, ¿se dan cuenta? O sea, una cosa enorme. Una de las consecuencias, una de las conclusiones de estos informes es que la respuesta católica ha sido notablemente uniforme en todo el mundo, lo cual de alguna forma corrobora un problema sistémico general y no solo de la región, ¿no? Bueno, aquí habría, pero no me voy a detener ahora, habría muchas cosas para compartirles de estos informes, ¿no? Solo el 5% propiamente son pedófilos, no contra lo que se cree. Este es un dato sumamente importante. Este es en Estados Unidos y en Alemania. Una cosa, fíjense, por ejemplo, aquí, estos son los hechos, cuando sucedieron los abusos. Estas son las épocas, los años. Fíjense cómo eso viene disminuyendo notablemente con puntos altos en la década del 70, ¿no? Por el contrario, todas las denuncias eclesiásticas y judiciales en los países va aumentando, ¿no? Y esto mismo, fíjense, en Estados Unidos hay claramente el pico, diríamos así, de los casos de abusos. Se ha dado allí y hay una disminución. Naturalmente que la explicación por qué se da esa disminución tiene múltiples causas, ¿no? Menos clero, menos monaguillos, etc. Hay un montón de razones. Uno de los estudios importantes, individuo a 10, pero habría muchas otras para decir. Este punto es sumamente interesante, pero no me quiero meter. El análisis psicológico de los sacerdotes abusadores son más normales, no son tan anormales como fíjense esta frase, por ejemplo. La conclusión más significativa es que ninguna característica singular, psicológica, de desarrollo de comportamiento diferencia a los sacerdotes que abusaron de menores de los que no. Cómanse esa comida. O sea que, y después lo dice, ¿no? Ningún informe previo podría prever. En fin, con esto solo quiero mostrarles que hay un montón de información disponible y no podemos caminar a ciega. Por supuesto, estos son, entre comillas, hipótesis, pero son los mejores informes internacionales que tenemos, así como son los mejores que tenemos sobre la crisis ecológica, y hemos dicho un montón de cosas éticas al respecto, ¿no? En fin, no me detengo más en esto. Por ejemplo, también sobre la homosexualidad, ahí es una información súper relevante, ¿no? Que por supuesto no tiene una relación directa, etcétera, ¿no? Bien, paso al tercer paso, los factores contribuyentes de la Iglesia Católica. Este es el índice del capítulo 13 del volumen 16 del informe australiano.
cuando se pregunta cuáles son los factores contribuyentes en la Iglesia Católica que favorecieron el abuso y su posterior encubrimiento, ¿no? Y la primera idea es clara: problemas complejos, causas múltiples. Eso es evidente. Problemas complejos, causas múltiples. Y eso es lo que dice expresamente el texto, ¿no? La revisión de la literatura, las investigaciones previas sugieren que una combinación de factores teológicos, históricos, culturales, estructurales, organizativos, permitió el abuso y contribuyó a las respuestas inadecuadas, ¿no? Por tanto, esta es, ¿no?, nada de simplificaciones, ¿no? Es un problema complejo con una multiplicidad de causas, ¿no? Y luego el informe analiza, dedica espacios, como también los otros informes y en general otros estudios, ¿no?, a detenerse sobre los más distintos aspectos, ¿no? La formación inicial y la supervisión en el ministerio, este es un factor tremendamente importante, ¿no? El promedio, por ejemplo, en el informe alemán, el promedio de a qué edad los sacerdotes realizan los abusos es 14 años después de su ordenación, ¿no? O sea que es tan importante el proceso siguiente como el proceso de formación inicial, ¿no? Bien, pero aquí es donde quiero ir aterrizando el informe australiano, y el alemán lo dice de otra manera. Dice, bien, con esas múltiples causas, si uno tuviera que aislar un solo factor que ha contribuido a la respuesta tóxica de los líderes de la Iglesia Católica, sería el clericalismo. O sea, es como de esta manera razona el informe. Si ustedes me apuran, yo ya dije que son múltiples factores, si ustedes me apuran y me dicen, bueno, pero ¿cuál es el principal? El informe australiano no tiene duda y califica el clericalismo. Y fíjense bien, porque aquí están todos los factores interrelacionados, todos, el celibato también, etc. El clericalismo se encuentra en la raíz, perdón, en el centro, está interconectado con los otros factores, en algunos casos es la raíz o el fundamento de los otros factores que contribuyen. ¿Sí? O sea que hay un cruce de factores, pero el informe australiano se decanta por la importancia del clericalismo. Intenta una descripción en base, naturalmente, a la idea de idealización, ¿no? Y la de un grupo que protege sus intereses, todas las instituciones protegen sus intereses, protegen los privilegios, el poder, etc., ¿no? Pero me interesa esta descripción en la página 614 del informe australiano. Fíjense, está bien ubicado. Surge el clericalismo, surge de dinámicas personales y sociales, las cursivas son mías, ¿no? Surge de dinámicas personales y sociales. Se expresa en diversas formas culturales, es una cultura. Y a menudo se ve reforzado por las estructuras institucionales. Y este es el caso de la Iglesia Católica, ¿no? Es reforzado por las estructuras institucionales. Entre sus principales manifestaciones se encuentran un estilo autoritario de liderazgo ministerial, una cosmovisión rígidamente jerárquica, una identificación virtual de la santidad y la gracia, etc., ¿no? Entonces aquí hay una mirada complexiva sobre el asunto, ¿no? Entonces déjenme subrayarme, ¿no?, estas dinámicas, que son formas culturales, pero que una institución refuerza o combate, ¿no? Y ese es el estilo, el producto final, que puede quizá tener un pastor con olor a ovejas, pero con un sistema autoritario, ¿no? En este sentido, fíjense, el diagnóstico de Francisco, que pelea con los conservadores norteamericanos, acerca de que el clericalismo es el factor responsable, inclusive acá difiriendo hasta de Benedicto, de Ratzinger, ¿no?,
encuentra en los apoyos internacionales, en los estudios internacionales, un apoyo importante. Pero hay un matiz. Para mí, a mi modo de ver, es claro que en la perspectiva vaticana se está privilegiando la perspectiva moral individual de ese clericalismo, y la pregunta es si no está opacado, subvalorado el carácter estructural, ¿no? El asunto sistémico, ¿no? El asunto de abuso, lo que lo dice esto, ¿no? Las estructuras institucionales que refuerzan o combaten esa forma estructural de clericalismo. No les voy a leer ahora, pero aquí tendrían ustedes un texto de Benedicto de 2009, donde esto yo les puedo pasar después el PDF, donde van a ver que esto que dicen de que hay una idealización del sacerdocio católico no es una idea peregrina que no se corresponde de ninguna manera con la realidad. Aquí en el año del sacerdocio, si se acuerdan, en 2009, Benedicto recoge un texto de Juan María Vianney y lo transpone de una manera muy acrítica, y hay una idealización del sacerdote donde hasta Dios tiene que pedirle permiso, ¿no? En fin, con este texto que ustedes después pueden leer, solo yo quiero mostrar que lo que están diciendo los informes internacionales de esta idealización del sacerdocio católico está todavía vigente, al menos en muchas dinámicas en la Iglesia Católica, no solo en la dimensión estructural, sino incluso en la dimensión simbólica. Y entro al punto quinto y el último punto, y el más importante, diríamos así, que es lo del sistema de gobernanzas. Y aquí voy a mostrarles las dos cosas, estos informes internacionales y lo de propiamente teológico, ¿no? Vean primero este texto del informe australiano, que está también en los otros informes, ¿no? Observen esto. Los poderes de gobierno, que individualmente tienen obispos diocesanos y provinciales, religiosos, no están sujetos a controles y equilibrios adecuados. Esto es sencillo de demostrar que en la eclesiología católica esto no fue una preocupación. En la eclesiología que heredamos, la teórica y la cultural e institucional, esto no ha sido un valor, es una adquisición que hay que hacer. No están sujetos a controles y equilibrios adecuados. Fíjense, no hay separación de poderes. Los aspectos ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno se combinan en la persona del Papa y los obispos diocesanos. Enseguida vuelvo sobre esto. Es un tema muy central y muy complicado para la Iglesia Católica. Los obispos diocesanos no han sido suficientemente responsables, o sea, no han tenido que dar cuenta ante ningún otro órgano por su toma de decisiones en el manejo de denuncias de abuso sexual infantil o perpetradores. No ha habido ningún requisito para que sus decisiones sean transparentes o estén sujetas al debido proceso. O sea, que está diciendo que acá hay un amplio campo a la arbitrariedad de quien preside. ¿Sí? Las consecuencias trágicas de esta falta de rendición de cuentas, esa expresión tan difícil de traducir, accountability, se han visto en las fallas de quien tiene autoridad en la Iglesia Católica para responder adecuadamente a las acusaciones de sucesor. Fíjense, el punto no es el asunto moral de los que presiden, el Papa, los provinciales, los obispos. Aquí estamos haciendo una pregunta sistémica. Una pregunta sistémica. ¿Sí? Y déjenme mostrarles algo de cómo la reflexión de la eclesiología va en la misma dirección. Efectivamente, o sea, la eclesiología católica que recibe el Vaticano II y de la cual todavía no nos hemos desprendido, está fuertemente marcada por este punto, ¿no? Pero déjenme mostrarles primero este problema, ¿no?
hemos aprendido. ¿Se acuerdan lo que decía Gaudium Spes 44? Los procesos, la evolución de la vida social. ¿Cuál es uno de los aprendizajes de la humanidad en estos últimos siglos? Uno clave en nuestras sociedades públicas, y es que no hay administración no hay justicia si no existen tribunales independientes de las autoridades responsables de los gobiernos. Digo, ¿qué le decíamos al comunismo o a un gobierno donde el poder ejecutivo o la justicia está manejada por el poder ejecutivo? Es un gobierno totalitario, así le llamamos. ¿Y cuál es nuestra concepción? Que en un lugar donde no se distingue la administración de justicia del poder ordinario de gobierno ejecutivo, no está garantizada la justicia y con ella no están garantizados los derechos humanos. Por eso la pregunta compleja para la Iglesia Católica, imagínense en el papado que está todo junto, hace las leyes, hace las sentencias y es padre. Una confusión infinita. O sea, lo que era evidente ahora tenemos que pensarlo, no tenemos que suicidarnos, tenemos que someternos a crítica nuestros procesos. Y en ese contexto, fíjense, y aquí les añado una idea, no es una idea mía, la pueden leer en Ruggeri, en Congar, tomen cualquier buen eclesiólogo de la segunda mitad del siglo XX. La evolución moderna de la eclesiología, que se extendió hasta las fases previas del Vaticano II, en realidad es todo el modelo del segundo milenio, ha custodiado sobre todo justamente lo opuesto a lo que nos está demandando. Lo que podemos poner ahí, la libertad de la autoridad. En este sentido, la libertad de la autoridad, su carencia de vinculación jurídica a otros sujetos en la Iglesia. Si ustedes leen los debates en el Vaticano I, 1869, si ustedes leen los debates del Vaticano II sobre el tema de la infalibilidad, ustedes ven allí dónde está el punto culminante de este debate, ¿no? Que el Papa no quede jurídicamente vinculado al consenso, en orden a una indefinibilidad, ¿no? Y a una definición de infalibilidad, ¿no? No depende del consenso. Por supuesto que no pensaban que el consenso era secundario, pero no querían ponerlo como condición. Y por eso no aparece. Entonces, la estructura de la autoridad en la Iglesia está pensada en esta carencia de vinculación jurídica a los otros sujetos de la Iglesia. Esto es muy fácil de mostrar en el derecho canónico, ¿no? Ahora, fíjense, sobre esto voy a volver, ¿no? Sobre la división de poderes. Nadie puede asegurar, escribo ahí, que si estas consideraciones, división de poderes, ya hubieran tenido un impacto relevante en la organización eclesial, porque aquí no hay un único modelo, se pueden ensayar distintas instancias, se podrían evitar abusos y sufrimientos injustos. Pero este punto es claro, la maduración política cultural que se condensa en estas ideas y que caracteriza a las instituciones actuales, se orientó precisamente a prevenir abusos de poder violatorio de los derechos humanos. En gran medida la evolución sociopolítico-cultural de estos últimos siglos, 2 siglos, y estas últimas décadas, es precisamente cómo se limita el poder, para que emerja el ciudadano, la verdadera autoridad, ¿no? La Iglesia Católica allí es distinta porque no es el pueblo de Dios que cede su poder a las autoridades, sino que hay una estructura sacramental, etc. Ahí el razonamiento es distinto, ¿no? Ahora bien, entonces fíjense, este es el razonamiento, ¿no? Es un principio humanista de nuestra época que reclama un discernimiento, sustituir la monarquización excesiva de la autoridad eclesial por una diversidad de poderes y de instancias, lo cual haga que las cosas esenciales dependan menos de la voluntad de uno solo. Nosotros tenemos razones teológicas para hacer esto, no solo de democracias políticas y de derechos humanos, ¿no?
Y aquí entra todo el discurso de la sinodalidad, por ejemplo, o el tema del espíritu, ¿no? Es una reforma neumatológica la que tenemos que hacer. El espíritu que obra en toda la comunidad, no solo en el ministerio ordenado, que obra en toda la comunidad, y entonces una estructura que debe adecuarse a una realidad espiritual, neumatológica, etc., ¿no? Por tanto, nosotros tenemos el discurso de la sinodalidad, es un discurso que precisamente se aproxima a lo que están reclamando esos informes internacionales. Déjenme mostrarle algunas citas para que vean que lo que están diciendo los informes internacionales es exactamente lo mismo, o palabras análogas, lo que están advirtiendo teólogos, entre comillas, reconocidos, sobre el asunto. En esto, cuando, en general, hablando sobre la temática de la reforma, siempre me he preocupado de buscar autores que los interlocutores reconozcan. Aquí no he citado a Leonardo Boff, aunque ahora Leonardo Boff es más papista, pero antes era un personaje de fuera. He buscado encontrar autores que describan el problema y que personas con sensibilidad más conservadora digan, sí, son autores reconocidos. Entonces su testimonio puede ser mejor aceptado, ¿no? Vean esta frase de Edwin Dals, el cardenal jesuita norteamericano que ya ha muerto, en un texto que es usado, Modelos de Iglesia, está en español también, Modelos de Iglesia, tiene 5 ediciones en inglés, que es usado incluso en las universidades romanas. Observen la frase: las actuales estructuras de la Iglesia, especialmente en el catolicismo romano, tienen una impronta muy fuerte de las pasadas estructuras sociales de la sociedad europea occidental. Exactamente. Eso es lo que nos está diciendo. O la frase de Herbert Legrand, el dominico francés: en la práctica permanece un modo de gobierno heredado de las monarquías europeas del siglo XVIII. Fíjense que, por eclesiólogos, están diciendo exactamente lo que nos dijeron el informe australiano. En ese esquema que están describiendo Dals y Legrand, no existe la accountability. No hay un monarca absoluto que tenga que dar cuenta a su pueblo de sus acciones. No es un valor. ¿Entienden? Vean también esta expresión de Congar. Este es un texto del año 70 que está publicado en Concilium. Dice: se debe proseguir el impulso por el que el Vaticano II logró superar la tendencia en los textos, tan señalada, tan típica en la historia de la eclesiología. Observen la reflexión de Congar, quizá la persona más lúcida para poder ver estos asuntos, ¿no? Aislar las mediaciones, la estructura de autoridad, desarrollándola por separado, desarrollándolas por separado, en sí mismas. Y observen cómo describe Congar el proceso. Se ha empezado a descubrir de nuevo su inserción, este es el tema. Alguien que está por encima de y por fuera de las comunidades, a alguien que está dentro de y es uno en. Y no pasemos por alto esa frase, esa expresión de Congar: servicios funcionales. Ahí no hay ningún clericalismo ni idealización del ministerio, ¿no? Es un servicio funcional, ¿no? Que si bien hay que enriquecer teológicamente, no hay que exagerarlo, ¿no? Aislar las mediaciones. Y fíjense, y con este el último ejemplo que les muestro, aquí tienen el ejemplo de Pottmeyer. Este hombre también es mundialmente reconocido, está en la Comisión de Teología Internacional, cuando describe qué sistema, qué eclesiología hemos heredado. Y él dice: hemos heredado esta eclesiología en estas 5 prioridades, ¿no? Una iglesia que predominaba la universal sobre las iglesias locales, el
Papa era un superobispo, ¿no? De hecho, los obispos recibían la jurisdicción, hasta el Vaticano II, los obispos recibían el poder de gobierno en la jurisdicción, no por la ordenación sacramental, sino por la concesión del Papa. Eran nuncios, literalmente, ¿no? La ordenación les daba el sacramento del orden, pero el poder de gobierno se lo otorgaba directamente el Papa. Esa posición se corrige en el Vaticano II, ¿no? O sea que empieza una recuperación de, diríamos así, del episcopado de los ministros por sobre la comunidad, ¿no? De la estructura monárquica del ministerio por sobre la estructura colegial, ¿no? Algunos dicen, un tema clave del Vaticano II, ¿no? Del ministerio sobre los carismas, de la unidad sobre la diversidad, ¿no? Ahora estamos con el poliedro, pero recién empezamos a escribir la historia del poliedro. Donde estamos es aquí, estamos de este lado, estamos con una iglesia universalista, papa para todo. Hay que pensar seriamente lo que dice el principal historiador norteamericano de la Iglesia, la despapalización del catolicismo, la tarea del siglo XXI, la despapalización del catolicismo, la prioridad, o sea, estamos todavía del lado izquierdo, diríamos así, y nos estamos orientando a una iglesia de iglesias, una comunidad dentro del cual se comprenden los ministerios, una estructura colegial en la cual el servicio petrino juega un rol, una comunidad de carismas en la cual el ministerio es un carisma más al servicio de la coordinación de los carismas, y la enorme diversidad, multiplicidad cultural, giro decolonial, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí tenemos, a la derecha está la iglesia del tercer milenio, a la izquierda, iglesia universal, ministerio, estructura monárquica, está la iglesia del segundo milenio, ¿no? Tenemos que ir corriendo la iglesia hacia la revalorización de las iglesias locales, de las comunidades, la estructura colegial, lo carismático, la diversidad, ¿no? Termino con esta idea, quedan varias, pero termino con esta idea. Volviendo al informe australiano, observen esta frase del texto, en la página 683. La exclusión de laicos y mujeres de puestos de liderazgo en la Iglesia Católica puede, es suave el texto, puede haber contribuido a las respuestas inadecuadas. Y observen la frase, de acuerdo con los estándares contemporáneos de buena gobernanza, podríamos decirlo de Gaudium et Spes, la evolución de la vida social. Con los estándares, alentamos a la Iglesia Católica en Australia a explorar y desarrollar formas en que su estructura y prácticas de gobernanza pueden hacerse más responsables, en este sentido, rendición de cuentas, más transparentes, más significativamente consultivas, más participativas en los distintos niveles, ¿no? Ahora bien, fíjense, y esto es muy importante a la hora de hablar con obispos y con gente más temerosa de reformas. Cuando se trata de estándares contemporáneos de buena gobernanza, no significa que vamos a transferir acríticamente formas políticas democráticas a la Iglesia. Por eso probablemente no ayuda a hablar de la democratización de la Iglesia, porque ensucia la cancha, ¿no? Se trata de hacer una reforma en la línea, en los términos del Vaticano II, que es más digna del Evangelio y digna de nuestro tiempo, ¿no? Es la forma de una reforma, ¿no? A partir de una autocomprensión teológica de la Iglesia, ¿no? Y por eso es tan importante, sobre todo a la gente más temerosa, mostrarles cómo esos estándares de buena gobernanza que nos están demandando ya están contenidos en conceptos muy significativos como pueblo de Dios, subjetividad bautismal, carisma, sinodalidad, sensus fidei, fidelium, etcétera, etcétera. Por eso, aún más se podría decir, fíjense, la Iglesia posee más argumentos que las actuales democracias para concretar procesos de consulta y garantizar, y este es el tema, incluso jurídicamente, espacios de discernimiento común y elaboración
conjunta de decisiones, ¿no? La convicción de que el espíritu obra en cada persona, ¿no? Y la estructura tiene que ponerse al servicio de que la voz, las voces, puedan ser pronunciadas, escuchadas, etcétera, ¿no? Claro, y la dificultad con la que nos enfrentamos es que sectores importantes de la Iglesia piensan que estos estándares de buena gobernanza están indebidamente contaminados por procesos democráticos, sin darse cuenta que el sistema institucional de la Iglesia actual está lleno de ideas políticas provenientes del modelo monárquico, ¿no? Les debo esto para que sería, fíjense, no lo iba a desarrollar hoy porque no hay tiempo, sería detenerme en lo otro, mostrarles cómo estamos razonando mal. Y no solo cómo no estamos razonando, sino estamos procediendo mal. Entonces podría mostrarle, esto es un artículo que escribí, va a salir en Concilium del año que viene, porque así como me interesa el diagnóstico preciso, también me interesa verificar la forma de proceder. Dejemos de hablar de cosas, precisemos los argumentos, los conceptos, los problemas, entendamos el asunto, y lo que uno puede ver es que no estamos procediendo bien. O sea, no estamos saliendo de ese modelo que tanto los informes internacionales como teólogos relevantes dicen que no funciona, ¿no? Y que a este sistema le era intrínseco la capacidad de abuso, porque no tiene rendición de cuentas. Bueno, podría seguir hablando, pero quedamos aquí. Juan José tiene la palabra. Bien. Bueno, buen día a todos los hermanos y buen día a Carlos. No es una pregunta como tal, sino me quedó un poquitito lo último justamente, porque todo lo demás es brillante, pero lo último me gustaría si me podés especificar un poquitito más, desarrollar un poquitito más esto de 3 ejemplos en los cuales se está actuando mal. Y vos mencionás el Consejo de Pastoral Diocesano, el Consejo Presbiteral y la investigación previa frente a los abusos. ¿Dónde estaría lo malo concretamente? Los hermanos de la Teja. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Se escucha bien? Bien. Mi pregunta tiene que ver con, digamos, en esta reforma estructural importantísima y urgente que tenemos que hacer, hay ciertas decisiones que quizá no atañen tanto a nuestra vida local, sino que tienen que venir como de otros estamentos, pero sí pensando en nuestras unidades pastorales reales, presencias, santuarios, parroquias, si nos podría sugerir algunas pistas de acción para ir trabajando que vayan en la línea de una nueva eclesiología y de nuevas estructuras pastorales de discernimiento, de acción, de toma de decisiones. Bueno, algunas intuiciones en clave de pistas para ir haciendo esta reforma de la Iglesia desde lo que hoy nosotros podemos hacer concretamente. El hermano Mateo. Buen día a todos. Gracias, Carlos. Quería preguntarte, porque entre las cosas que ponías, no tuviste tiempo de trabajar con el derecho canónico, si sabes algo, conoces algo que se esté haciendo a nivel tribunalístico canónico para mejorar, para avanzar en la línea que estás hablando. Gracias. Los hermanos de Mariló
Después los postulantes, y quizás ahí podemos hacer una primera ya intervención, Carlos. Después de Fraternidad Mariló y postulantes. Gracias, Carlos, por tu intervención. Me parecía interesante como agregar la dimensión económica al tema del poder clerical, que me parece como fundamental y de repente en muchos de los aspectos no aparecían, y si vos crees que esto es importante. Y lo segundo, me parece que en muchas dimensiones que se está dialogando ahora de la sinodalidad quedan perdidas o diluidas, porque yo escucho la voz en la medida que tengo ganas de escuchar la voz, si soy autoridad. Pueden hablar todo lo que quieran, pero es una sinodalidad que termina siendo como diluida, porque sigo siendo yo, autoridad, el que decido cuánto es el valor o el peso. ¿Cómo transformar una sinodalidad en realmente una voz que deba ser escuchada? Bueno, ponete la cámara. Gira la silla si quieres. Ahí se escucha. Está activo. Hola. Sí. Bueno, ¿será que se escucha? Sí, hermano, dale, Franco. Bueno, acá el postulantado quizás una cuestión más técnica para aclarar la diferencia o qué se entiende puntualmente por clericalismo, porque por ahí es una palabra nueva para muchos de los postulantes, y para diferenciarla por ahí de la confusión de, bueno, clericalismo no es lo mismo que ser cura solamente, sino que tiene algunas implicancias más complejas. Quizás hacer esa diferencia entre ser clérigo y clericalismo, me parece que puede ayudar para aclarar más el concepto y entender la cuestión de fondo. Eso nomás. Carlos, ¿te parece como... Hago una primera reacción. Hay varias preguntas o comentarios que convergen en un tema. Fíjense, ¿cuál sería un punto clave a dar adelante? Y es el que no se está produciendo. Es que debemos vincular a la autoridad a los procesos de consenso y toma de decisiones. El derecho canónico ha cuidado con prolijidad que esto no se produzca. Y eso es lo que yo quería mostrarles, si les hacía la historia del Consejo Pastoral Diocesano y del Consejo Presbiteral, y también con un tema todavía mucho más urgente para el tema de abusos, que es la llamada investigación previa, según el código, ¿no? Cuando se llega a una denuncia y qué se hace con ella. Piensen ustedes con el Consejo Pastoral Diocesano. ¿Qué dice el documento de la Comisión Teológica Internacional de hace 1 o 2 años? Es la principal estructura de sinodalidad de una iglesia diocesana. Bueno, pues esa principal estructura sinodal de una iglesia particular es optativa en el derecho. O sea, el derecho no le exige a la autoridad que tenga un consejo pastoral diocesano. ¿Eh? O sea, ¿cuál es lo típico? Si los procesos de consulta en la Iglesia Católica se realizan, es por el beneplácito de la autoridad. Pero no porque él deba, en tema de mentalidad, y deba, en términos jurídicos, de obligarse a tal
rendición de cuenta. Por ejemplo, el informe Australia, un trabajo australiano que ha salido este año, muy bueno, si quieren después se los puedo mostrar, que es más global, no solo la respuesta, y está hecho por teólogos, pastoralistas, etc., releva que en 30 diócesis, en Australia, solo 1/3 de las diócesis tienen los consejos de pastorales diocesanos. O sea, el lugar que debería ser la arquidiócesis de Santiago de Chile no lo tiene. El lugar donde debería ser el laboratorio de discernimiento y de programación pastoral y de decisión conjunta de una iglesia particular, hoy queda optativa a los obispos. Por eso, por ejemplo, en el caso de Australia, en el 2/3 de las diócesis no existen todavía, 60 años después del Vaticano II, no existen, y donde existen funcionan, como ya sabe usted que funcionan, porque los obispos no están obligados al proceso. Por eso, una de las cosas que hay que hacer es de vincular la autoridad a los procesos de consenso, de suerte que no sean optativos y en algunos casos sean vinculantes. Por ejemplo, ¿por qué el derecho canónico no dice que un obispo diocesano deba todos los años hacer una rendición de cuenta a su diócesis, a su consejo pastoral o a un grupo representativo de la situación económica de la diócesis? ¿Por qué no? ¿Qué mentalidad, entienden? ¿Ya? Falta la cultura de la rendición de cuenta. ¿Qué es lo que está enseñando en relación a la pregunta de uno de ustedes? El Vaticano ahora, como reacción, está marcando más a los obispos en el caso de abuso, pero hacia arriba. Si ustedes leen el texto del Papa, el motu proprio Vos Extis Lux Mundi del año pasado, van a ver que han crecido la mirada del Vaticano sobre los obispos, pero no la rendición de los obispos con las propias comunidades. O sea, permanece vivo en la mentalidad y en el derecho lo que dijo Congar. Las autoridades están aisladas por encima de... No los consulto, los elegí sin consultarlos y no les rindo cuenta. ¿Qué es eso? ¿Qué estructura es eso? Esa es una estructura indigna del siglo XXI. Pero además es teológicamente incorrecta, porque solo puedo discernir un buen liderazgo poniendo en funcionamiento los carismas de mi comunidad. Poniendo en funcionamiento ese discernimiento, ¿no? Discernimiento de todo. Y el carisma de la presidencia precisamente tiene aquí un punto clave, que es el cuidado del carisma de cada uno, de cada una, ¿no? El que preside tiene que preocuparse de que todos hablen. Tu palabra no se escuchó. Miren, donde hay una palabra humana, puede haber una palabra de Dios. Así surgió la Biblia. Donde un hombre o una mujer toma la palabra, pueden pronunciarse palabras de Dios. Esa es la Biblia, un texto por escrito donde ha funcionado eso. Y así funciona una comunidad. Entonces, quien preside debe asegurar que las voces emerjan, sean escuchadas. Es como una orquesta. No se escucha su instrumento. Diga, discierna y exprésese. Y eso después, garantizada la toma de la palabra, hay que garantizar en determinados casos el punto vinculante. El punto vinculante. En el caso, por ejemplo, ustedes me pedían casos concretos, en el caso de la investigación previa, fíjense, el error más común
en todo el mundo, se repite una y otra vez, y no lo corrigen. ¿Cuál es? Cuando comienza una investigación previa, llega una denuncia, el obispo puede frenar sin decirle a nadie. Puede, sea porque no entiende, o sea porque no quiere, puede declarar, podríamos leer el canon, pero no es el momento ahora, pero le podría leer el canon para que vea, puede considerar superflua la investigación y no iniciarla. ¿Qué hace el derecho? Fíjense, lo protege a él, lo deja solo en una decisión que él no podría nunca tomar solo. La Iglesia debería asegurar que cuando llega esa información delicada, la persona esté obligada a un proceso de consulta, que no dependa de su buena intención. No, si yo soy un hombre de consulta, no importa si tú eres bueno o malo, el problema es que no puedas evitar la consulta. Eso es teología política del siglo XXI. Si no, ustedes tienen lo que dice Legrand, una estructura de gobierno del siglo XVIII. Y entonces los abusos es cuestión de tiempo. Fíjense con el Consejo Presbiteral. El Consejo Presbiteral, allí sí existía antes del concilio y es obligatorio según el Código de Derecho, ¿no? Pero fíjense qué interesante, ahí el Código de Derecho ha previsto, lo preveía el concilio en los debates in Christus Dominus, de que en determinadas circunstancias el obispo estuviera obligado a seguir el consejo de su consejo presbiteral. Es decir, que había una votación y debía hacer lo que el consejo había votado. Dice, es ese funcionamiento en los casos previstos por el derecho. 1983, el código. 30 años después, no hay ningún caso previsto por el derecho. ¿Entienden? Fíjense, lo que nos dicen los teólogos y lo que dicen los informes internacionales, está activo un sistema que privilegia la autoridad. En ese punto preciso, no lo vincula a los procesos de consenso. Ustedes me dirán, muchas veces esos procesos de consenso se dan, sí, por la buena voluntad de las personas. Pero eso no es una institución de nuestro tiempo. No es una institución. Y además, lo hemos visto, porque es el caso más común, más repetido, los casos, aquí Chile es ejemplar, ¿no? O sea, los obispos, amparados por el derecho que no se les exigía, no iniciaron o detuvieron procesos de investigación, ¿no? Pero fíjense, hasta el día de hoy funciona incluso con Francisco. Por ejemplo, acá hay un cura que ha sido muy famoso con los derechos humanos, Cristian Prech, muy querido, que también estuvo metido con temas de abuso, ¿no? Y el año pasado el Papa lo sacó del estado clerical, ¿no? Sin argumentar. Es verdad, a la persona se le había hecho un juicio antes y tenía 5 años de no poder ejercer el ministerio. Pero ahora se lo quita del estado clerical, pero no se argumenta ni frente a la víctima, ni frente al acusado, ni frente a la sociedad. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué argumentos usó? ¿Cuáles dejó de lado? La autoridad evangélica y del siglo XXI argumenta, convence, consulta, y eso garantizado jurídicamente. Termino con esto. El año pasado terminó una comisión jesuita por los abusos que ha habido también aquí de jesuitas, ¿no?
Y el provincial de los jesuitas hizo una comisión independiente. Yo estaba en esa comisión, y uno de los puntos que se puso allí precisamente es que cuando llegaba una denuncia de un abuso en el caso de menores, estábamos hablando ahí, ¿no? El provincial estaba obligado a consultar un grupo de 3, entre el cual tenía que haber mujeres y laicos y ningún jesuita, y que si el juicio de esa comisión era unánime, debía seguirlo. Nos dijeron, pero esto no coincide con la legislación jesuita. No, pero sí puede hacerlo una autoridad autoobligándose. Yo no voy a tomar una decisión sino previo, por supuesto que tiene un valor jurídico muy inferior, pero solo quieren mostrarles que se nos está demandando, y la eclesiología está demandando, progresos en la forma de pensarnos y de realizarnos, ¿no? La iglesia es Lumen Gentium 1, signo, debe tener una institucionalidad ejemplar, no igual a los procedimientos democráticos, que por otra parte son distintos en distintos lugares, pero tiene que tener una institucionalidad ejemplar, es un signo, un sacramento, ¿no? Me gusta mucho que destaquen la palabra esperanza, ¿no? No cabe otra cosa, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y nos lo están diciendo. Bien, hacemos una segunda ronda. De los que llegué a ver, Michael y Adrián. No sé si alguno había pedido, vuélvame a hacer señas, pero si no, empezamos con Michael primero, luego Adrián. Enseguida vuelvo me quedó una ahí del clericalismo, y enseguida vuelvo sobre eso que vino planteado por los postulantes, pero ahora hacemos la ronda. Buen día, Carlos. Muchas gracias por tu claridad y seriedad, como siempre. Una pregunta doble. La primera, vos hace 15 años escribiste un libro que se titulaba Cambio Estructural de la Iglesia, donde al final, en la parte algo así, reestructuración práctica, ya hablabas de muchas de estas cosas. En el artículo que citaste, que escribiste el año pasado en Teología y Vida, terminás diciendo que las perspectivas estructurales pareciera que no se le está dando mucha bolilla. La primera pregunta es, el libro lo escribiste aquel en la época de Benedicto, pero el artículo ya en la época de Francisco. Mi pregunta es, ¿hay algunos pasos concretos, crees vos, que se han dado para estos cambios estructurales, más allá de las proclamas verbales de los discursos? ¿Hay algunos cambios concretos que se hayan dado en estos últimos años del pontificado? Y la segunda es un poco más teórica, si se quiere, poniendo en el centro la cuestión del clericalismo, como lo pone el informe australiano, y creo que vos comulgás también con eso. Hacía referencia a que detrás de esta cuestión del clericalismo hay una cuestión teórica de la teología, una eclesiología determinada a la cual hay que agregar una cristología, una y otra en el horizonte de una neumatología. Ahora bien, mi preocupación y pregunta es esta: no es la teología que estudiamos la mayoría de los que estamos acá, que estudiamos en el Máximo con los jesuitas, ni la que estudié yo después en Roma, y no creo que sea la teología que nuestros formandos están recibiendo ahora, que estudian en Devoto. Al menos, digo, con esta claridad que lo planteas vos, de qué significan estas cuestiones. Pero claro, acá hay un problema también estructural, y digo, ¿cómo se rompe el círculo vicioso? Porque enseñar con ideas claras y distintas esta eclesiología tiene un precio. Lo sabes vos y por compañeros tuyos. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Porque digo, ni la cristología, ni la eclesiología, ni la sacramentología, ministerio ordenado, es lo que se enseña hoy. Y cometo media infidelidad, porque mientras vos hablabas, un joven me escribió por privado y me dijo, estoy de acuerdo con todo lo que dice,
pero esto sirve para algo, cambia algo. Y a mí esto me preocupa. Digo, porque es una cuestión también teórica en el buen sentido, no intelectual, teórica en el buen sentido de la palabra. Gracias, Carlos. Adrián. ¿Puedo responder ahí porque hay unas cuantas preguntas que me interesaría aclarar? Sí, naturalmente que la diferencia entre Benedicto y Francisco es grande. Algunos pasos en relación a los abusos, la Iglesia los está dando porque no tiene alternativa. O sea, aquí en Chile se ve muy claro, por ejemplo, la importancia de los medios de comunicación social. O sea, realmente no hay una limitación del poder, sino gracias a los medios de comunicación social, ¿no? Si ustedes comparan la carta del año pasado de Benedicto, que atribuye, que salió justo después de la reunión de febrero de todas las conferencias episcopales, verán que la descripción de Benedicto era en temas morales, espirituales. Al final estaba diciendo, después del Vaticano II no nos hicieron caso en nuestra teología moral. Si no hubieran hecho caso y no hubieran vivido una moral tan abierta, diríamos así, no se hubieran registrado estos abusos. Por tanto, que Francisco ponga el tema en el clericalismo me parece un paso adelante. Pero es indudable que Francisco no registra bien el tema estructural. Eso hay muchas maneras de probarlo, y como no registra el tema mujeres, de manera sustancial, no es que no esté dando pasos, está dando los pasos que daría cualquiera, porque la historia te atropella. O tú sumas una mujer en un consejo o te denuncian en un juzgado. O sea que hay pasos que sí o sí se dan. La pregunta es dónde hay un salto cualitativo. Yo creo que ni en Francisco no hay que esperar un salto cualitativo, ni en el tema género, mujeres, etcétera, ni en el tema estructural, que son dos limitaciones latinoamericanas. Son dos limitaciones latinoamericanas, ¿no? Tenemos, digo, el tema pobre, justicia, ahí, entre comillas, de alguna forma en el discurso ha sido nuestro fuerte, nuestras debilidades están claramente, o sea que Francisco es un típico producto latinoamericano, ¿no? Con referencia a lo que dices tú, Michael, lo que se enseña hoy, veamos. Habría que hacer un estudio, por ejemplo, de quienes enseñan el ministerio ordenado debe ser uno de los, según mi experiencia, uno de los tratados más desvalorizados porque no hay gente capacitada. O sea que el tema de que, coincido contigo, que la orientación general de la teología es otra, pero un punto, Congar te diría lo siguiente, y por eso esperanza. Ustedes están poniendo en cuestión un sistema teológico, cultural e institucional milenario. Esto te lo diría cualquiera de los historiadores de la Iglesia. Pienso en O'Malley, de Estados Unidos, la reforma gregoriana, que algunos dicen es el turning point más importante en la historia de la Iglesia. Esa construcción, estamos revisando una construcción milenaria, y eso no se hace en una generación. Cuando muchos actores insisten en que en Gaudium Spes en Lumen Gentium hay una revolución copernicana, y es justamente esta, la de dar vuelta a la eclesiología. Estaba la autoridad arriba, aislada, y ahora resulta que la damos vuelta y la insertamos en la comunidad. Ese proceso demora un par de generaciones, yo creo es la iglesia que viene, la iglesia del tercer milenio, ¿no? Y dos aspectos añadiría. Desgraciadamente, ni los obispos más abiertos nos ayudan en esto. Son sensibles, son simples, están cerca de la gente, pero no revisan la estructura. Por eso, ojalá pudiéramos tener espacios de diálogo donde esto pudiera ser tematizado
reflexionado, etcétera, ¿no? Hace unos días, con un cardenal latinoamericano que nos apoya en todos los temas para revisar, conversar sobre esto, y él dice que tiene un consejo económico que es obligatorio, pero que el consejo pastoral diocesano, no, eso es secundario. Gente buena, abierta, sencilla, metida con la gente, pero no valoriza este aspecto. Por tanto, en este punto tenemos pocas ayudas, ¿no? Incluso porque, pienso yo que como una reacción a una juridización excesiva de la eclesiología previa al Vaticano II, en general todo el segundo milenio, hay un rechazo al derecho canónico en el postconcilio, que hace que el derecho canónico quede fuera de la... Y una reforma institucional es una reforma jurídica, o no es reforma. Una reforma institucional es una reforma jurídica. Y después, lo último, Michael, estamos con temas de poder. Y aquí no podemos ser ingenuos, ¿no? En buena medida la reforma de la Iglesia, en este punto, es una autorreforma. Porque la pregunta es, entre comillas, en términos de poder, no en términos de discernimiento, en términos de cuánto poder estás dispuesto a compartir. Porque ahora el derecho te lo garantiza todo a ti, ¿no? Imagínense en la persona del Papa. Cuando se va a vincular a alguna, tiene que autovincularse, ¿no? Entonces es un tema bien complicado que sospechemos poder, en mí y en otros, en todos, ¿no? Sí, gracias. Una palabra sobre el clericalismo. Naturalmente hay que distinguir, creo que lo quise hacer incluso con el texto australiano. Una cosa es la idealización del ministerio y otra cosa el sentido auténtico de un ministerio. Ahí Congar lo dice como un servicio funcional a las comunidades, entendiendo bien funcional, que no quiere decir que no sea teológico, que no tenga sentido cristológico, eclesiológico, etcétera, ¿no? Lo que destacan todos los estudios es el engrandecimiento de la figura, que hizo una figura, el mediador religioso, que al final es una persona potente, y que si no tiene límites, incluso porque se mete en la conciencia de las personas, es súper complicado. Por tanto, sí, no es una desvalorización del ministerio presbiteral, sino una crítica a un exceso de idealización en términos personales y un exceso en términos sistémicos, organizacionales, donde la estructura no obliga a esa figura a procesos de consenso, de discernimiento común, de toma de decisiones, etcétera, ¿no? Bien, adelante. Sí, Adrián y después Pablito Sánchez. Sí, saludos de Turquía. Tal vez la pregunta está muy vinculada al entorno, porque a mí mientras escuchaba tu conferencia me pareció espectacular, me vino la pregunta, ¿habrá que darle razón a los ortodoxos de que la organización eclesiástica de ellos es un poquito más adecuada para este tipo de realidades? Entonces mi pregunta venía por este lado. Si esto, evidentemente entendí que el análisis es de la Iglesia Católica Latina, pero no sé si existe alguna cuestión, si hay algún dato de las iglesias católicas orientales, o si en la Iglesia Ortodoxa esto también se produce, porque no sé, digo, más allá de la organización eclesiástica, no sé si ellos sufren del mismo clericalismo que sufrimos nosotros. O sea, si esta pequeña diferencia de la que ellos tanto se glorían produce al final alguna diferencia en esta cuestión. Pablito. Tenés el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Sí. No, es un tema que me pone mal desde el principio. O sea, yo digo,
desde mi llegada a la orden, a la iglesia, dicen 20, yo creo que hace 30 años que estamos hablando de esto. Recién hablaban con Mike que si hace 15 años se hablaba. Yo creo que desde que entré estamos hablando del tema del clericalismo, de los abusos de poder, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Veo que es algo que es como enraizado, transversal a la iglesia a lo largo de toda la historia, y me parece que es algo como que está metido en el corazón humano ya, ¿no? O sea, es una cosa que lo sufro a nivel iglesia grande e incluso a nivel nuestra iglesia chica. O sea, a veces este tema de abuso de poder está dado en nuestras fraternidades, está dado en nuestras estructuras provinciales como en los capítulos, está dado, no hablemos allá lejos, ¿no? En Roma y todo eso, sino a veces en esta realidad chica que nos rodea, en nuestras, incluso en nuestra falta de consejos pastorales, en nuestras parroquias, ¿no? Y a veces cuando están los consejos pastorales tampoco se los atiende. Pero bueno, en lo que tenemos más a mano, ¿no? Y otra vez digo, ¿cómo sacar esto de nuestro corazón? ¿Cómo sacar el clericalismo que tenemos dentro cada uno? Llamémosle clericalismo o llamémosle ansia de poder, llamémosle como le queramos llamar, ¿no? No sé si me pasó algún pedido más. Así hacemos esta última respuesta de parte de Carlos y ya luego cerramos, que estamos acercándonos al horario. Adrián, la verdad que no tengo información sobre los procesos en la Iglesia Ortodoxa, pero incluso no tengo números sobre qué sucede en el campo de ellos, ¿no? Comparativamente los números del catolicismo han sido muy elevados en todos los países, ¿no? Eso es claro, ¿no? Sí. Yo nunca escuché de algún caso de la Iglesia Ortodoxa. Claro, o sea, allí hay una mayor sinodalidad, pero no estoy seguro de que haya un menor clericalismo y además una confusión, para un occidental, una confusión de iglesia y política que puede dañar la búsqueda de la verdad, ¿eh? Porque estos procesos solo de abusos, solo pudieron hacerse porque el Estado protegió a la iglesia también. O sea, acá no fallaron solo las iglesias católicas de todo el mundo, acá fallaron los estados, ¿no? Desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista jurídico, ¿no? Los estados no hicieron su trabajo, ¿no? Y le toleraron cosas, un privilegio a la iglesia católica que no debieron, ¿no? Por eso en los lugares donde la iglesia católica es minoría, en general, y por tanto está más desprotegida, está más obligada a una rendición de cuenta, tiene menos poder para hacer callar, etc. En cambio, en sociedades como las chilenas, donde la iglesia era toda una autoridad, ¿quién la pone en cuestión, quién la pone en duda, ¿no? Así que ahí no podría darte una información precisa sobre la iglesia ortodoxa. En relación a lo que dice Pablo, sí, se trata de algo súper enraizado, ¿no? En el caso de la eclesiología, en el punto que hemos conversado, ¿no? Por eso hay que, en un momento un colega mío me preguntaba, iba a ir a una reunión, un colega entre comillas va importante, porque iba a una reunión con gente importante, y me dice, dime qué punto del código hay que reformar. Le digo, no hay que reformar, hay que, con anteojos nuevos, revisar toda la organización. Con una nueva perspectiva, hay que revisar toda la organización, ¿no? En la línea de lo que hemos venido hablando ahora, dignificar
los procesos de consulta y de discernimiento, ¿no? Y volverlos jurídicamente ineludibles. Porque fíjense, alguien que piensa de afuera me diría, mira, no me interesa si eres bueno o malo. Me interesa que la maldad que tú tienes no tenga efecto, o sea, que el abuso no se produzca. Y para eso tiene que haber frenos. Ese es el tema de derechos humanos. No es solo la conversión personal, por supuesto, ojalá. Es el tema de que el problema ecológico. Evidente que tiene que crecer la conciencia ecológica, pero lo que tienen que crecer son las medidas internacionales para que no se pueda abusar del planeta, ¿no? Y en la medida en que no llegamos a legislaciones vinculantes para todo, no resolvemos el problema, ¿no? Congar dice en un artículo importante sobre la reforma de la Iglesia del año 1970 que el catolicismo tiene la tendencia, hablaba de la reforma él, ¿no? La reforma interior y la reforma organizacional de las instituciones. El catolicismo tiene la tendencia a privilegiar el aspecto moral y espiritual individual, ¿no? Y ha tenido lo mismo que dicen los informes, y ha tenido menos la tendencia a destacar los aspectos jurídico-organizacionales. Es aquí donde tenemos que poner ahora no solo tener personas que voluntariamente, que disfruten de una consulta. Ojalá tengamos esas personas, pero debemos tener instituciones que prohíban que una persona que lidera, prohíban el que pueda eludir el proceso de discernimiento común. Y en asuntos urgentes, incluso hacerlos propiamente vinculantes, ¿no? Para la repetida frase de algunos de ustedes, no pasa nada. Yo diría lo siguiente, la foto es mala, o la película es mejor. Si se toma la cosa de mirada de mediano plazo, estamos en un camino, en un proceso. Y ojo, que ahora están, por ejemplo, cuando tú, Michael, me decía, en el 2005 escribí un artículo, ahí preveíamos abusos. Y nos parecía que hablábamos de cosas teóricas. Fíjate las últimas páginas del libro ese, Michael, con el informe de la explosión del Columbia que había hecho el informe de la NASA, que mostraba los problemas sistémicos de la NASA que condujo a la explosión del Columbia, del transbordador espacial. Ahora no estamos con la posibilidad del abuso. Ahora tenemos los abusos frente a la cara. O sea que es verdad que sucedieron y están sucediendo en los trámites de las últimas décadas, pero la discusión ahora es verdaderamente diferente, ¿no? Y ojo, y va a impactar mucho a la Iglesia Católica. Ustedes van a ver en los próximos años los tribunales nacionales van a citar al Papa. Lo van a citar a los tribunales. Y quizás llegue de algunos años el problema de que el Papa no pueda ir a algún país por correr riesgo como Pinochet cuando fue a Inglaterra. Porque claro, está todo tan centralizado que al final el que protege y oculta y el que tiene que argumentar, y algún día un tribunal, ya sucedió con la Congregación de la Fe, que en Francia, ¿no? Y que no fue, la Daria no fue a una reunión en Francia, ¿no? Ya van a venir tribunales precisamente porque van a pedir por qué hizo esto, qué información tenía sobre este caso, en Chile, en Indonesia, en Estados Unidos. Ese punto lo vamos a ver, ¿eh? Hubo un amague de eso con Benedicto en San Francisco, pero lo vamos a ver en los próximos años, ¿no? Bueno, Carlos,
muchas gracias por tu tiempo, por tu reflexión, por tus inquietudes. La verdad que por lo menos me da la impresión de que a todos nos dejás en una sana escucha y discernimiento para seguir avanzando y para seguir reflexionando. No sé si querés decir algo en concreto como cierre. Sí, este punto que a mí siempre me impacta para la construcción de mi persona, pero también para la construcción de las identidades colectivas. Escuchemos a los otros y a las otras. Lo de Gaudium Spes, ese proceso de construir la propia identidad. ¿Qué nos dijo Gaudium Spes? Las luces para edificarse de ustedes, personal y comunitariamente, no vienen solo de la propia tradición. Hay palabras de Dios que Dios quiere decirles a ustedes que vienen de fuera, no de la tradición judeocristiana, de otras culturas, de otras religiones, de otros pareceres. Es ese proceso que debemos aprender. Y debemos garantizar que en nuestras comunidades y congregaciones tengamos instancias externas en orden al enriquecimiento de nuestra identidad. De ahí vienen palabras de Dios que no provienen de nuestra propia tradición y que nos ayudarán a responder a la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién debo ser? ¿No? Y cómo ser el que debo ser hoy, en estas circunstancias, etc. ¿No? Y para eso tenemos que tener una estructura que garantice esa escucha. No solo desordenada, según la buena voluntad, sino una estructura que posibilite una estructura menos impermeable, que permita que la lluvia me moje, la lluvia de fuera, me moje, me empape y así me transforme.